¿Y si todo lo que te enseñaron sobre Dios fuera apenas la superficie de un misterio tan profundo que ni los ángeles lo comprenden del todo? Durante siglos, la doctrina de la Trinidad ha sido presentada como un acertijo teológico imposible de descifrar, una verdad que debemos aceptar sin cuestionar. Pero Elena G. de White nos reveló algo diferente, que este misterio no fue diseñado para confundirnos, sino para transformarnos. Hoy descubrirás la clave que une al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en una sola esencia divina, y cómo esa verdad puede cambiar radicalmente tu forma de orar, de adorar y de experimentar la presencia de Dios en tu vida diaria. Si alguna vez te sentiste perdido intentando explicar la Trinidad a alguien más, si te preguntaste cómo tres personas pueden ser un solo Dios sin contradecir la lógica ni las Escrituras, o si simplemente anhelas conocer a Dios más allá de los conceptos fríos y las definiciones religiosas, entonces este mensaje fue escrito para ti. Elena G. de White, mensajera inspirada del Señor, no solo confirmó la doctrina de la Trinidad, sino que iluminó con claridad celestial el mecanismo divino detrás de ella, la unidad perfecta en propósito, amor y obra redentora. Ella escribió que la divinidad se movió en perfecta armonía desde antes de la fundación del mundo, y que comprender esa unidad es acceder al corazón mismo del plan de salvación. En este video descubrirás tres verdades esenciales que Elena G. de White destacó con poder profético. Primero, cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comparten una misma naturaleza divina, sin confundirse en identidad. Segundo, por qué la obra de redención solo podía llevarse a cabo por la cooperación perfecta de los tres. Y tercero, ¿qué significa para tu vida práctica entender que la Trinidad completa habita en ti cuando entregas tu corazón a Cristo? Si este tema resuena en tu alma, no dejes pasar este momento. Dale me gusta. Suscríbete para recibir más luz profética y comenta abajo con la palabra Trinidad para que sepa que estás listo para profundizar en los misterios eternos. Ahora sí, entremos juntos en esta revelación. Hay algo en el corazón humano que se resiste a lo que no puede controlar con la mente. Queremos entender todo, explicar todo, reducir los misterios del cielo a fórmulas que quepan en nuestras manos. Pero, ¿qué sucede cuando nos enfrentamos a una verdad tan vasta que nuestras categorías mentales colapsan? ¿Qué hacemos cuando Dios mismo nos invita a conocerlo, no a través de la lógica fría, sino a través de la relación viva? Elena G. de White escribió que la naturaleza de Dios trasciende la comprensión humana, pero que eso no debe paralizarnos, sino llevarnos a una adoración más profunda. La Trinidad no es un problema matemático que resolver, sino un misterio sagrado que habitar. Desde los primeros siglos de la Iglesia cristiana, hombres y mujeres sinceros intentaron poner en palabras lo que experimentaban en el Espíritu: la presencia del Padre, la cercanía del Hijo, el poder del Espíritu Santo. Y aunque las palabras siempre se quedaban cortas, algo dentro de ellos confirmaba una verdad innegable. No adoraban a tres dioses, sino a uno solo. Elena G. de White no intentó resolver el misterio, pero sí iluminó el camino para comprenderlo desde la experiencia. Ella nos enseñó que la Trinidad no es una doctrina para debatir en salas teológicas, sino una realidad para experimentar en la oración secreta, en la entrega diaria, en la rendición completa del yo. ¿Alguna vez te detuviste a pensar por qué el enemigo de las almas dedica tanto esfuerzo en confundir esta verdad? ¿Por qué existen tantas corrientes que niegan la divinidad del Hijo o la personalidad del Espíritu Santo? Porque en la Trinidad habita el poder redentor completo. Si niegas al Hijo, niegas el sacrificio. Si niegas al Espíritu, niegas la transformación. Y si niegas al Padre, niegas el origen mismo del amor. Elena G. de White vio con claridad profética que atacar la Trinidad es atacar el fundamento mismo de nuestra salvación.
No es casualidad que en los últimos días, cuando la confusión espiritual alcanza su clímax, esta doctrina sea cuestionada con tanta intensidad. Pero aquí viene la primera ruptura de lo que pensabas que sabías. La unidad de la Trinidad no elimina la diversidad de funciones. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu. Y sin embargo, los tres son uno en esencia, propósito y gloria. Elena G. de White describió esta realidad con palabras que parecen sacadas de una visión celestial. Hay tres personas vivientes en el trío celestial. Estos tres grandes poderes celestiales estarán con los obreros de Dios en todo tiempo y en todo lugar. Tres personas, un solo Dios, no porque lo entendamos, sino porque así se ha revelado. Y aquí está el punto que cambia todo. No necesitas comprenderlo completamente para experimentarlo plenamente. Hay quienes pasan años tratando de armar el rompecabezas teológico perfecto, mientras sus corazones permanecen fríos y distantes de la presencia divina. Pero hay otros que, con sencillez infantil, se entregan al Padre, confían en el Hijo y se rinden al Espíritu, y sus vidas resplandecen con una luz que ninguna teología árida puede apagar. Elena G. de White sabía esto. Por eso escribió con tanta pasión sobre la necesidad de conocer a Dios personalmente, no solo conceptualmente. La verdad es que la Trinidad no fue diseñada para ser resuelta, sino para ser adorada. Cada vez que intentas encerrar a Dios en una caja teológica, Él desborda tus límites. Cada vez que crees que finalmente lo entendiste, descubres una dimensión más profunda de su naturaleza. Y eso no debe frustrarte, debe maravillarte, porque significa que nunca terminarás de conocerlo. Significa que la eternidad será un descubrimiento infinito de quién es Él. Y eso, amigo mío, es mucho más hermoso que cualquier respuesta definitiva. Imagina por un momento el consejo celestial antes de la fundación del mundo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en perfecta comunión, contemplando lo que aún no existía, la humanidad. Elena G. de White nos revela que desde ese momento eterno, los tres participaron del plan de redención. No fue una decisión tomada por uno solo. Fue un pacto de amor entre los tres miembros de la divinidad. El Padre entregó al Hijo. El Hijo aceptó venir. El Espíritu se comprometió a aplicar la redención. Y en ese momento, antes de que tú respiraras por primera vez, tu salvación ya estaba siendo diseñada por tres corazones que laten como uno solo. Pero aquí viene algo que pocos consideran. ¿Por qué era necesario que fueran tres? ¿Por qué no podía el Padre solo redimir a la humanidad caída? ¿Por qué no podía el Hijo completar la obra sin el Espíritu? La respuesta te golpea cuando la comprendes, porque la salvación no es un acto legal solamente, es una restauración relacional completa. El Padre representa el origen del amor. El Hijo representa la manifestación del amor en carne humana. El Espíritu representa la interiorización del amor en el corazón humano. Quita uno de los tres y el plan colapsa. Elena G. de White escribió que cada miembro de la divinidad tiene una función específica en nuestra redención y que juntos forman un circuito perfecto de gracia. Piensa en esto. Cuando oras, ¿a quién te diriges? La mayoría responde, al Padre. ¿Y está bien? Pero ¿quién hace posible esa oración? El Hijo, que es nuestro mediador. ¿Y quién traduce los gemidos de tu corazón en palabras que el cielo entiende? El Espíritu Santo. Entonces, cada vez que oras, los tres están involucrados. No puedes separar su obra. No puedes dividir su acción. Cada oración sincera es un encuentro con la Trinidad completa. Y sin embargo, oras a un solo Dios. ¿Ves la belleza de esto? ¿Ves cómo tu experiencia diaria confirma lo que la doctrina declara? Elena G. de White también advirtió sobre los peligros de reducir a Dios a conceptos humanos. Algunos intentan explicar la Trinidad usando analogías. El agua que puede ser hielo, líquido o vapor. El huevo con cáscara clara y yema. Pero ella fue clara.
Esas comparaciones son insuficientes y hasta peligrosas, porque ninguna analogía terrenal puede capturar la naturaleza divina. El agua no es tres sustancias al mismo tiempo. El huevo tiene partes que no comparten la misma esencia, pero en Dios, las tres personas comparten plenamente la misma naturaleza divina, sin división ni confusión. No son partes de un todo, son el todo, cada uno plenamente. Y esto nos lleva a una pregunta incómoda que muchos evitan. ¿Realmente crees que Jesucristo es Dios? No solo un ser creado superior, no solo un ángel exaltado, sino Dios mismo, eterno, coigual con el Padre. Porque si reduces a Cristo a algo menor que Dios, reduces también el valor de su sacrificio. Si un ser creado murió en la cruz, entonces la salvación tiene límites. Pero si Dios mismo se hizo carne y murió por ti, entonces la salvación es infinita. Ellen G. de White defendió con firmeza la plena divinidad de Cristo, porque sabía que en esa verdad descansa nuestra esperanza eterna. Ahora respira hondo. Deja que esto penetre más allá de tu mente. Dios no es una idea filosófica. Es tres personas que te aman con intensidad infinita. El Padre que te diseñó, el Hijo que te rescató, el Espíritu que te transforma. Y los tres unidos en un solo propósito: tenerte de vuelta en casa. No porque necesiten algo de ti, sino porque te aman. Esa es la Trinidad explicada no con palabras, sino con amor derramado. Hay un momento en la historia bíblica que revela la Trinidad con una claridad deslumbrante: el bautismo de Jesús. Allí, en las aguas del Jordán, el Hijo es sumergido, el Espíritu desciende en forma de paloma, y la voz del Padre resuena desde el cielo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Tres personas distintas, una sola acción divina, una sola aprobación, un solo amor manifestado. Ellen G. de White describió este momento como una de las revelaciones más claras de la naturaleza trina de Dios. No fue un simbolismo, fue una manifestación literal de cómo opera la divinidad. Pero aquí está la parte que muchos pierden de vista. Esa misma Trinidad que se manifestó en el bautismo de Cristo, se manifiesta también en tu bautismo. No de forma visible quizás, pero espiritualmente. Cuando desciendes a las aguas del bautismo, el Padre te acepta, el Hijo te cubre con su justicia y el Espíritu Santo comienza su obra de regeneración en ti. No es un ritual vacío, es un encuentro con la Trinidad completa. Y si no comprendes esto, pierdes la profundidad de lo que realmente ocurre en ese momento sagrado. Ellen G. de White también nos enseñó que la obra de la Trinidad no terminó con la creación ni con la redención. Continúa ahora mismo en este instante, mientras lees estas palabras. El Padre sostiene el universo con su poder. El Hijo intercede por ti ante el trono de gracia. El Espíritu Santo susurra convicciones en tu conciencia. Los tres están activos, presentes, comprometidos con tu salvación. No están distantes, no están ausentes. Están aquí, contigo. En ti si has abierto la puerta de tu corazón. Y aquí viene algo que podría incomodarte. La Trinidad no solo trabaja en ti cuando oras o cuando lees la Biblia. Trabaja en ti también cuando estás distraído, cuando estás dormido, cuando ni siquiera eres consciente de su presencia. El Padre nunca deja de amarte. El Hijo nunca deja de interceder. El Espíritu nunca deja de atraerte hacia la verdad. Incluso cuando te alejas, cuando caes, cuando fallas, los tres siguen comprometidos contigo. Porque el pacto que hicieron antes de la fundación del mundo no dependía de tu fidelidad. Dependía de la de ellos, pero hay algo más profundo aún. Ellen G. de White reveló que en el cielo los redimidos no adorarán solo al Padre, ni solo al Hijo, ni solo al Espíritu. Adorarán a la Trinidad completa, porque comprenderán finalmente que su salvación fue una obra conjunta, perfectamente coordinada, ejecutada con amor absoluto por tres personas que jamás dejaron de estar unidas en propósito.
Y cuando veas eso con tus propios ojos, cuando te postres ante el trono y veas al Padre, al Hijo y al Espíritu en gloria indescriptible, entenderás por qué valió la pena creer sin ver completamente. Ahora pregúntate, ¿estoy relacionándome con la Trinidad completa o solo con una parte de Dios? Porque muchos cristianos conocen al Padre de manera distante, al Hijo de manera sentimental, pero ignoran por completo al Espíritu Santo. Y sin embargo, Elena G. de White escribió que es el Espíritu quien hace real en tu experiencia todo lo que el Padre planeó y el Hijo conquistó. Sin el Espíritu, la Trinidad permanece como doctrina. Con el Espíritu, se convierte en vida. Existe una batalla invisible que se libra en torno a la verdad de la Trinidad. No es casualidad que las sectas y movimientos apóstatas hayan atacado sistemáticamente esta doctrina central. Porque el enemigo sabe que si logra confundir tu comprensión de quién es Dios, logrará también debilitar tu fe, tu adoración y tu salvación. Elena G. de White advirtió sobre esto con palabras proféticas. Aquellos que niegan la divinidad de Cristo o la personalidad del Espíritu Santo están, consciente o inconscientemente, alineándose con el engaño del enemigo. No porque sean malvados, sino porque han sido seducidos por argumentos que suenan lógicos, pero que vacían la cruz de su poder. Piensa en esto. Si Jesús no es Dios, entonces su muerte fue solo la de un hombre bueno, un mártir más en la historia. Pero si Jesús es Dios manifestado en carne, entonces su muerte tiene un peso infinito, un valor eterno, una capacidad redentora que atraviesa todos los tiempos y todos los pecados. Elena G. de White comprendió esto con una claridad que desafió las corrientes teológicas de su tiempo. Ella escribió que aquellos que niegan la divinidad de Cristo están negando el fundamento mismo del cristianismo. No es un detalle secundario, es el centro de todo. Y lo mismo ocurre con el Espíritu Santo. Algunos lo reducen a una fuerza impersonal, a una energía divina, a una influencia vaga. Pero Elena G. de White fue tajante. El Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad, con mente, voluntad y emociones. No es una cosa, es alguien. Y cuando lo reduces a una fuerza, pierdes la posibilidad de tener una relación personal con Él. Porque no puedes relacionarte con una energía, pero sí puedes relacionarte con una persona que te ama, que te guía, que te consuela y que te santifica día a día. Ahora detente un momento. ¿Cuántas veces has orado al Padre y al Hijo, pero has ignorado al Espíritu Santo? ¿Cuántas veces has leído sobre el Padre y el Hijo, pero has pasado por alto las referencias al Espíritu? Elena G. de White escribió que una de las mayores necesidades de la Iglesia es reconocer y honrar al Espíritu Santo como la presencia divina que habita en nosotros. No es un poder que usamos, es una persona que nos usa a nosotros cuando nos rendimos completamente. Aquí viene algo que podría sacudirte, el pecado imperdonable. El único pecado que la Biblia dice que no tiene perdón es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu es quien te convence de pecado, te atrae a Cristo y te regenera. Si lo rechazas continuamente, si endureces tu corazón contra su voz, llegas a un punto donde ya no puedes ser alcanzado. No porque Dios te abandone, sino porque tú has cerrado la única puerta por la cual Él puede entrar. Elena G. de White advirtió sobre esto con lágrimas en sus escritos. No juegues con la voz del Espíritu. No la ignores, no la apagues. Y sin embargo, aquí está la esperanza. Mientras todavía puedas sentir convicción, mientras todavía te incomode tu pecado, mientras todavía anheles algo mejor, el Espíritu Santo sigue obrando en ti. No lo has perdido, no lo has ofendido más allá del perdón. Todavía hay tiempo, todavía hay gracia. Y eso, amigo mío, es la misericordia de la Trinidad completa, derramándose sobre ti ahora mismo. La pregunta que quema en la mente de muchos es esta: ¿cómo puede Dios ser tres y uno al mismo tiempo sin contradecirse?
Y la respuesta honesta es, no lo sabemos completamente. Pero Elena G. de White nos enseñó algo fundamental. No necesitamos comprenderlo todo para confiar. Los misterios de Dios no fueron diseñados para que los resolvamos como ecuaciones matemáticas, sino para que nos lleven a una postura de humildad y asombro. Hay cosas que la mente finita no puede abarcar, pero el corazón sí puede experimentar. Considera por un momento tu propia existencia. Eres un ser complejo. Tienes cuerpo, mente y espíritu. 3 dimensiones de una sola persona. Y aunque no son exactamente lo mismo, todas son tú. No puedes separarlas completamente sin destruir lo que eres. De manera similar, aunque infinitamente más profunda, la Trinidad opera en una unidad que trasciende nuestras categorías humanas. No son 3 dioses trabajando juntos. Son un solo Dios existiendo eternamente en 3 personas. Y aunque esto desafía la lógica humana, no contradice la revelación divina. Elena G. de White escribió que intentar comprender plenamente la naturaleza de Dios es como intentar vaciar el océano con una cuchara. Puedes tomar sorbo tras sorbo de agua, pero nunca abarcarás la totalidad del mar. Así también, puedes conocer a Dios cada vez más profundamente, puedes experimentar su amor, su poder, su gracia, pero nunca llegarás al fondo de quién es Él. Y eso no debe desanimarte. Debe emocionarte, porque significa que la eternidad nunca será aburrida. Siempre habrá más que descubrir, pero aquí está el giro que cambia todo. Aunque no puedas comprenderlo todo, sí puedes experimentarlo todo. Puedes sentir el amor del Padre envolviéndote como un manto. Puedes experimentar el perdón del Hijo, limpiando tu conciencia. Puedes conocer el poder del Espíritu transformando tu carácter. No necesitas un doctorado en teología para esto. Solo necesitas un corazón abierto y una voluntad rendida. Elena G. de White vivió esto. No era una teóloga académica, pero conocía a Dios con una intimidad que pocos han alcanzado. Y aquí viene la advertencia. No permitas que la complejidad de la doctrina te paralice en la simplicidad de la relación. El enemigo ama enredar a las personas en debates interminables sobre la Trinidad, mientras sus corazones permanecen fríos y distantes de Dios. No caigas en esa trampa. Estudia, sí. Investiga, sí. Pero sobre todo, ora, adora, ríndete. Porque la Trinidad no se revela primero a la mente que analiza, sino al corazón que adora. Elena G. de White cerró muchos de sus escritos sobre este tema con una exhortación simple pero poderosa. Conoce a Dios personalmente. No te conformes con conocer acerca de Él. Conócelo a Él, porque cuando lo conoces de verdad, cuando experimentas su presencia trina en tu vida diaria, todas las preguntas teológicas se vuelven secundarias. Lo que importa es que lo amas, confías en Él y caminas con Él cada día. Hay un texto en los escritos de Elena G. de White que detiene el corazón de quien lo lee con atención. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, poderes infinitos y omniscientes, reciben a aquellos que verdaderamente entran en relación de pacto con Dios. Están presentes en cada bautismo para recibir a los candidatos que han renunciado al mundo y han recibido a Cristo en el templo del alma. Lee eso nuevamente, despacio. Los 3 miembros de la divinidad están presentes. No simbólicamente, literalmente, en cada bautismo, esperando recibirte. Esto significa que tu encuentro con Dios nunca ha sido parcial. Desde el momento en que diste tu vida a Cristo, la Trinidad completa te adoptó. El Padre te llamó hijo, el Hijo te cubrió con su justicia, el Espíritu te selló como propiedad divina. No fuiste salvado por una parte de Dios, fuiste salvado por todo Dios. Y esa verdad debería cambiar todo en ti, porque significa que no estás solo. Nunca estuviste solo, nunca estarás solo. Pero aquí viene algo que pocos consideran. La Trinidad no solo trabaja para salvarte, sino también para formarte. El Padre diseña el plan para tu vida.
El Hijo modela el carácter que debes desarrollar. El Espíritu ejecuta la transformación día a día. Y los tres lo hacen en perfecta coordinación, sin contradicción, sin competencia, sin confusión. Cuando sientes que Dios te está llevando por un camino difícil, no es el Padre peleando contra el Hijo, es la Trinidad completa obrando en ti con un propósito unificado: hacerte semejante a Cristo. Elena G. de White también reveló algo que muchos cristianos ignoran. La Trinidad no solo habita en el cielo, sino también en el corazón del creyente rendido. Jesús mismo lo prometió: si alguien me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada en él. Vendremos, plural, no solo el Hijo, no solo el Padre, ambos. Y donde están el Padre y el Hijo, allí está también el Espíritu. Tu cuerpo, cuando está consagrado a Dios, se convierte en el templo de la Trinidad. Ahora detente y pregúntate: ¿estoy viviendo como alguien que hospeda a Dios mismo en mi interior? Mis pensamientos, mis palabras, mis acciones reflejan que la Trinidad habita en mí, porque no puedes albergar a Dios en tu corazón y seguir viviendo como antes. No puedes tener al Padre, al Hijo y al Espíritu dentro de ti y permanecer sin cambios. La presencia de la Trinidad transforma, santifica, purifica, y si no estás experimentando esa transformación, quizás sea tiempo de preguntarte si realmente has abierto todas las habitaciones de tu corazón. Elena G. de White escribió que algunos cristianos mantienen ciertas áreas de su vida cerradas al Espíritu Santo. Le permiten entrar a la sala de oración, pero no al dormitorio. Le permiten influir en sus devocionales, pero no en sus negocios. Y mientras haya puertas cerradas, la Trinidad no puede hacer su obra completa. No porque no tenga poder, sino porque respeta tu libre albedrío. Pero el día que finalmente digas: Señor, toma todo, no reservo nada, entra en cada rincón de mi vida, ese día experimentarás el poder completo de la Trinidad obrando en ti. Existe un patrón en la Biblia que revela cómo opera la Trinidad. El Padre envía, el Hijo viene, el Espíritu aplica. En la creación, el Padre habló, el Hijo ejecutó, por él fueron hechas todas las cosas. El Espíritu se movía sobre las aguas. En la redención, el Padre entregó, el Hijo se entregó, el Espíritu aplica el sacrificio en los corazones. En la santificación, el Padre llama, el Hijo intercede, el Espíritu transforma. Todo lo que Dios hace, lo hace en Trinidad. No porque necesite tres para hacerlo, sino porque así es su naturaleza esencial. Elena G. de White comprendió que este patrón no es accidental, es revelador. Nos muestra que Dios no es un ser solitario y distante, sino una comunidad eterna de amor, perfecta en sí misma, que decide extender ese amor hacia nosotros. Antes de crear algo, Dios ya era amor. El Padre amaba al Hijo, el Hijo amaba al Padre, el Espíritu era el vínculo eterno de ese amor. Y cuando decidieron crear, no lo hicieron por necesidad, sino por el desbordamiento de ese amor que ya existía en la Trinidad. Piensa en esto: fuiste creado no porque Dios estuviera solo, sino porque Él quería compartir contigo la plenitud de amor que ya existía entre el Padre, el Hijo y el Espíritu. Eres el resultado del amor de la Trinidad derramándose hacia afuera. No eres un accidente, no eres un experimento, eres una decisión deliberada de amor, tomada por tres personas divinas que te quisieron aquí. Y cuando comprendes eso, cuando eso penetra en tu identidad, todo cambia. Ya no te ves como un error, te ves como el deseo del corazón de Dios, pero el enemigo odia esta verdad. Por eso trabaja incansablemente para que dudes de tu valor, para que creas que no importas, para que sientas que Dios está distante o desinteresado. Elena G. de White escribió que una de las mentiras más destructivas que el enemigo planta en las mentes es esta: Dios no te ama realmente. Y cuando esa mentira se arraiga, la persona comienza a vivir desde la inseguridad, desde el temor, desde la vergüenza.
Pero la verdad de la Trinidad rompe esa mentira. Tres personas divinas, cada una infinita en poder y perfección, te aman con un amor que no puedes ganar ni perder. El Padre te ama porque eres su Hijo. El Hijo te ama porque pagó el precio más alto por ti. El Espíritu te ama porque ha hecho su hogar en ti. No hay nada que puedas hacer para aumentar ese amor. No hay nada que puedas hacer para disminuirlo. Es un amor eterno, inquebrantable, sellado en el pacto que la Trinidad hizo antes de la fundación del mundo. Y cuando finalmente crees esto, cuando lo dejas penetrar en las capas más profundas de tu ser, te liberas. Te liberas del rendimiento, te liberas de la vergüenza, te liberas de la necesidad de probarte constantemente. Elena G. de White vivió desde esta libertad. Por eso pudo enfrentar oposición, críticas, rechazos y aún así continuar con paz interior, porque sabía que era amada por la Trinidad completa. Y esa verdad la sostuvo en los días más oscuros. La misma verdad está disponible para ti hoy, no como teoría, como experiencia viva. La Trinidad te ama, ahora, completa, incondicionalmente. Hay un momento en la vida de todo creyente sincero donde la doctrina deja de ser información y se convierte en revelación. Es ese instante donde algo hace clic en tu interior y comprendes no con la mente sino con todo tu ser que Dios es real, que te conoce, que está contigo. Elena G. de White experimentó esos momentos múltiples veces a lo largo de su vida. Y cada vez lo que veía no era una fuerza abstracta ni un concepto filosófico. Veía al Padre en su majestad, veía a Jesús en su ternura, sentía al Espíritu en su poder transformador, veía a la Trinidad. Pero aquí está la pregunta que debes responder con honestidad. ¿Has tenido tú ese momento? ¿Has experimentado a Dios de manera tan real que ya no puedes negar su existencia? ¿O todavía estás viviendo de la fe prestada de otros, de las doctrinas aprendidas en la iglesia, de las historias que escuchaste pero que nunca viviste? Porque Elena G. de White advirtió que en los últimos días, cuando la tierra se sacuda y las señales apocalípticas se multipliquen, solo aquellos que conocen a Dios personalmente permanecerán firmes. Los que solo tienen teorías colapsarán. Es tiempo de ser brutalmente honesto contigo mismo. ¿Conoces a Dios o solo conoces acerca de Dios? Porque hay una diferencia abismal entre ambos. Conocer acerca de Dios es estudiar teología. Conocer a Dios es experimentar su presencia. Conocer acerca de Dios llena tu cabeza. Conocer a Dios transforma tu corazón. Y la Trinidad no se contenta con ser estudiada, anhela ser experimentada. El Padre no quiere que solo sepas que existe. Quiere que lo llames Abba, con la confianza de un niño que sabe que está seguro en los brazos de su papá. El Hijo no quiere que solo reconozcas que murió en la cruz. Quiere que camines con Él como los discípulos caminaron, que hables con Él como con un amigo cercano, que confíes en Él en los momentos donde todo parece perdido. Y el Espíritu Santo no quiere que solo reconozcas su existencia teológica. Quiere llenarte, guiarte, consolarte, convencerte, santificarte. Quiere ser tan real en tu experiencia diaria que no puedas imaginar vivir un solo día sin su presencia. Elena G. de White escribió que el Espíritu Santo es el don más grande que Cristo podía dejarnos después de su ascensión. No nos dejó dinero, no nos dejó poder político, no nos dejó fama, nos dejó al Espíritu. Y con el Espíritu tenemos todo lo que necesitamos. Porque donde está el Espíritu, allí está también el Padre y el Hijo. La Trinidad completa entra en ti cuando abres tu corazón al Espíritu Santo. No es solo un poder, es la presencia misma de Dios habitando en ti. Ahora pregúntate, ¿he estado resistiendo al Espíritu Santo? ¿He estado apagando su voz? ¿He estado ignorando sus convicciones? Porque si es así, no estás solo resistiendo a una parte de Dios, estás resistiendo a la Trinidad completa. Pero aquí está la gracia, Él sigue esperando, sigue tocando, sigue llamando. Y mientras haya un soplo de vida en ti, nunca es demasiado tarde para decir, sí, entra, tómame, hazme tuyo por completo.
La historia está llena de hombres y mujeres que intentaron reducir a Dios a una sola persona. Algunos negaron la divinidad del Hijo, convirtiéndolo en un ser creado. Otros negaron la personalidad del Espíritu, reduciéndolo a una fuerza impersonal. Y en ambos casos, lo que perdieron no fue solo una doctrina correcta, perdieron la plenitud de la salvación, porque no puede ser salvo por un Salvador que no es plenamente Dios. Y no puede ser transformado por un Espíritu que no es una persona divina capaz de habitar en ti. Ellen G. White enfrentó en su tiempo corrientes teológicas que intentaban desmantelar la Trinidad, y con valentía profética se mantuvo firme. Ella escribió que aquellos que niegan la plena divinidad de Cristo están pisando terreno peligroso porque están socavando el fundamento mismo del cristianismo. No es un tema menor, no es una discusión académica sin consecuencias. Es la diferencia entre vida y muerte eterna. Porque si Cristo no es Dios, entonces su sangre no tiene poder infinito. Y si su sangre no tiene poder infinito, entonces no puede cubrir todos tus pecados. Aquí viene algo que necesitas escuchar. El enemigo no ataca doctrinas secundarias, ataca las verdades centrales. Y la Trinidad es central. Por eso ha sido cuestionada en cada generación. Por eso existen tantos grupos que, pareciendo cristianos, niegan ya sea al Hijo o al Espíritu como plenamente divinos. Porque el enemigo sabe que si logra confundir esta verdad en tu mente, logrará también debilitar tu fe, tu seguridad y tu salvación. Ellen G. White vio esto con claridad profética. Y por eso escribió con tanta insistencia sobre la necesidad de aferrarse a la verdad bíblica de la Trinidad. Pero no basta con defender la doctrina intelectualmente. Necesitas vivirla. Necesitas experimentar al Padre como tu Creador y sustentador. Necesitas experimentar al Hijo como tu Salvador y amigo. Necesitas experimentar al Espíritu como tu guía y consolador. Porque la Trinidad no es una fórmula teológica para memorizar, es una realidad espiritual para habitar. Ellen G. White no solo enseñó sobre la Trinidad, la experimentó, y su vida fue el testimonio más poderoso de que esta doctrina no es árida ni distante, sino viva y transformadora. Piensa en los momentos más oscuros de tu vida, esos momentos donde sentiste que no podías continuar, donde el dolor era tan intenso que apenas podías respirar, donde la soledad te aplastaba. En esos momentos, ¿quién estuvo contigo? El Padre sosteniendo el universo no te olvidó. El Hijo intercediendo ante el trono no dejó de clamar por ti. El Espíritu habitando en ti no te abandonó. Los tres estuvieron allí. Puede que no los hayas sentido, puede que no hayas sido consciente de su presencia, pero estaban allí. Porque la Trinidad no te abandona en las tormentas. Es precisamente en las tormentas donde su presencia se hace más necesaria y más real. Ellen G. White pasó por tormentas que habrían destruido a personas comunes. Perdió a su esposo, enfrentó críticas despiadadas, soportó enfermedades debilitantes y, sin embargo, nunca perdió su fe. ¿Por qué? Porque conocía a la Trinidad no solo como doctrina, sino como refugio. El Padre era su roca, el Hijo era su esperanza, el Espíritu era su fortaleza diaria, y esa misma Trinidad que la sostuvo a ella te sostiene a ti hoy. No importa qué tormenta estés enfrentando, no importa cuán oscura sea la noche, la Trinidad está contigo. Llegamos ahora al núcleo de todo. ¿Qué haces con esta verdad? Porque puedes entender teológicamente la Trinidad y aún así vivir como si Dios estuviera ausente. Puedes recitar credos perfectos y aún así tener un corazón vacío. Ellen G. White escribió que el conocimiento sin experiencia es muerte, y la experiencia sin conocimiento es fanatismo. Necesitas ambos.
Necesitas saber quién es Dios, pero también necesitas conocerlo personalmente, íntimamente, profundamente. Entonces aquí está el desafío. Deja de tratar a Dios como un concepto y comienza a tratarlo como las tres personas que son. Habla con el Padre como con tu Papá Celestial. Camina con el Hijo como con tu mejor amigo. Escucha al Espíritu como a tu consejero personal. No son roles abstractos, son relaciones reales, y cuando comienzas a relacionarte con cada persona de la Trinidad de manera personal, algo cambia en ti. Ya no eres solo un seguidor de reglas religiosas, te conviertes en un hijo amado, un amigo cercano, un templo habitado. Elena G. de White sabía esto, por eso sus escritos no son fríos tratados teológicos. Son cartas de amor, son invitaciones apasionadas a conocer a Dios de verdad. Ella escribió como alguien que había probado y visto que el Señor es bueno. Escribió como alguien que había caminado con el Padre, había hablado con el Hijo, había sido guiada por el Espíritu. Y su vida fue el testimonio de que la Trinidad no es una doctrina muerta, sino una realidad viva que transforma todo lo que toca. Ahora piensa en tu vida desde este momento en adelante. ¿Cómo cambiaría si realmente creyeras que el Padre te ama incondicionalmente? ¿Cómo cambiaría si realmente confiaras en que el Hijo ya pagó todo tu pecado? ¿Cómo cambiaría si realmente te rindieras al Espíritu Santo cada mañana? Porque eso es lo que significa vivir en la realidad de la Trinidad. No es complicado, es simple, pero es profundo y es transformador. Elena G. de White cerró muchos de sus escritos con una invitación similar a esta. No te conformes con conocer acerca de Dios, conócelo. No te conformes con doctrinas correctas en tu cabeza. Busca experiencias reales en tu corazón. No te conformes con ser un cristiano tibio, que sabe todas las respuestas, pero no conoce al Dios de las respuestas. Porque cuando llegue el fin, cuando te pares ante el trono del juicio, no te preguntarán cuánta teología sabías, te preguntarán, ¿conociste a Dios? ¿Amaste al Padre? ¿Confiaste en el Hijo? ¿Te rendiste al Espíritu? Y la hermosa verdad es esta: todavía tienes tiempo, todavía puedes responder a esa invitación. La Trinidad completa está esperando que abras completamente tu corazón, no para condenarte, para transformarte, no para juzgarte, para sanarte, no para rechazarte, para adoptarte para siempre. Ese es el Dios que Elena G. de White conoció. Ese es el Dios que te está llamando ahora. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres personas. Un solo Dios. Un amor infinito derramándose sobre ti en este preciso instante. Y ahora, mientras estas palabras se desvanecen en el silencio, algo permanece. No es solo información lo que se queda contigo, es una presencia. Esa sensación incómoda y hermosa de saber que hay algo más grande que tu comprensión, algo más profundo que tu teología, algo más real que tus dudas. Elena G. de White no escribió para llenar bibliotecas, escribió para despertar almas. Y si algo se movió en ti mientras escuchabas, no fue casualidad. Fue la Trinidad misma susurrando tu nombre, recordándote que nunca has estado solo, que nunca fuiste un accidente, que tres corazones divinos laten por ti desde antes de que el tiempo existiera. Quizás llegaste a este video buscando respuestas. Quizás querías entender con la mente lo que solo el corazón puede abrazar. Pero ahora sabes que la Trinidad no es un problema que resolver, sino un misterio que habitar. No es una ecuación que descifrar, sino un amor que experimentar. El Padre que te creó con propósito, el Hijo que te rescató con sangre, el Espíritu que te transforma con poder. Tres personas distintas, un solo Dios eterno. Y todos ellos completamente comprometidos contigo, no porque seas perfecto, sino porque eres amado, y ese amor no tiene condiciones, no tiene límites, no tiene fin.
Hay un momento en la vida de todo ser humano donde debe decidir: ¿viviré desde la teoría o desde la experiencia? ¿Me conformaré con conocer acerca de Dios o buscaré conocerlo de verdad? Porque puedes salir de en video con más conocimiento teológico y aún así permanecer vacío. O puedes salir diferente, transformado, con una resolución ardiendo en tu pecho. Ya no quiero doctrinas muertas, quiero al Dios vivo. Quiero al Padre hablándome en la madrugada. Quiero al Hijo caminando conmigo en los valles oscuros. Quiero al Espíritu guiándome cuando no sé qué hacer. Esa decisión, ese hambre, esa sed insaciable de Dios, es la señal de que la Trinidad ya está obrando en ti. Elena G. de White vivió hace más de un siglo, pero sus palabras resuenan hoy con una frescura que desafía el tiempo, porque no escribió desde la especulación humana, escribió desde la experiencia divina, y lo que ella vio, lo que ella experimentó, lo que ella conoció de la Trinidad, está disponible para ti también. No necesitas visiones celestiales, no necesitas ser profeta, solo necesitas un corazón dispuesto a rendirse por completo. Y cuando lo hagas, cuando finalmente digas: Padre, Hijo, Espíritu Santo, soy tuyo, tómame, úsame, transfórmame, ese día comenzará una aventura que ni la eternidad podrá agotar. Ahora bien, si algo en este mensaje tocó una fibra profunda en tu alma, si sentiste que había algo más que palabras resonando en tu interior, entonces no dejes que este momento se escape. Dale me gusta a este video, no como un gesto vacío, sino como una declaración: esto importa, esta verdad importa. Suscríbete a este canal porque necesitas más de esta luz, más de esta profundidad, más de este encuentro con lo eterno. Y comenta abajo con la palabra transformado, para que sepa que no solo escuchaste, sino que algo cambió en ti. Porque cuando dejamos testimonio de lo que Dios está haciendo, fortalecemos nuestra propia fe y encendemos esperanza en otros que están buscando lo mismo que tú. Y antes de irte, lleva contigo esta verdad que Elena G. de White selló con fuego en sus escritos. La Trinidad no te necesita, pero te quiere. No estás aquí por obligación cósmica. Estás aquí por amor eterno. El Padre te soñó, el Hijo te compró, el Espíritu te sella, y juntos los tres están esperando el día en que finalmente veas cara a cara lo que ahora solo puedes vislumbrar con fe. Hasta ese día, camina con ellos, habla con ellos, confía en ellos, porque la Trinidad completa ya camina contigo, aunque tus ojos aún no puedan verlo. Y esa, amigo mío, es la esperanza más hermosa que jamás podrías recibir.